La Antártida es la tierra menos explorada de nuestro planeta. A diferencia del Polo Norte, debajo hay un continente completo, con kilómetros de hielo más grandes que toda Europa. Era un lugar que tenía su propia y vasta historia, toda cubierta ahora bajo kilómetros de hielo. Toda esa área desconocida atrajo mi interés, incluso cuando era niño, mirando mapas que mi padre me mostró de las expediciones de Roald Amundsen y Robert Falcon Scott. Descubrir los secretos de una bóveda de conocimiento en el polo helado impulsó mi camino académico. Los títulos en geología, biología marina y astrofísica consumieron mi juventud, mientras buscaba cualquier oportunidad de trabajar en cualquier campo relacionado con la Antártida y donde se pudiera financiar la investigación. Aproveché cualquier oportunidad para viajar al terreno nevado con gusto y logré acumular 4 expediciones de investigación, incluidas 2 propias. Me sentí a gusto allí, como si perteneciera al Reino Blanco. Todo esto te lo cuento, para que entiendas algunos aspectos de quién soy, de por qué hice lo que hice. De por qué tuvieron que morir tantos. Mis habilidades como investigador científico en la Antártida llamaron la atención de alguien, concretamente, de alguien de una empresa llamada Erskeren. Recibí una solicitud poco ortodoxa para liderar un equipo de investigación en la parte oriental del continente, cerca de las montañas transantárticas. Erskeren había convencido al rector para que me permitiera ir, a cambio de una generosa donación a la universidad. Lo que hizo que la expedición fuera tan extraña fue que ya estaba en marcha, debía reemplazar al anterior líder del proyecto que desapareció. Para aquellos que escuchan y no lo saben, las expediciones requieren meses de planificación y preparación en suministros y logística. Y la pérdida de algo así como un líder de proyecto era inaudita para no cancelar todo. Un representante de Erskeren me dijo que estaban excavando algo, pero no pudo revelar más detalles. Que el proyecto se viera obligado a continuar ininterrumpidamente despertó mucho mi interés, por lo que acepté sin apenas saber lo que estaba aceptando. El misterio fue suficiente para mí. Finalmente, llegué al lugar en un avión de esquí, después de varios retrasos climáticos. El sitio era un frenesí de actividad con equipos de excavación y trabajadores con cascos arrastrando los pies entre edificios prefabricados y una enorme abertura en la montaña cercana. La nieve había azotado el lugar antes de que yo aterrizara, y el entorno parecía rebelarse ante la inoportuna intrusión en su dominio helado. Me saludó un hombre con un abrigo grueso, era alto y ancho, y caminaba con una fuerza que delataba el hecho de que no era del mundo académico. Doctor Evelyn Mercer. Soy Grege, y te doy la bienvenida en nombre de Erskeren. Le estreché la mano, su apretón intencionalmente fue ligero, y me hizo un gesto para que lo siguiera hacia una abertura en la montaña. Lo seguí por la boca de la entrada, a través de la roca congelada. Me detuve un momento para examinar uno de los rostros demacrados que pasaban a mi lado. Había algo perdido en sus ojos, su expresión de haber perdido algo y aún no saber hacer nada más. Mi atención se centró nuevamente en seguir a Grege, mientras caminábamos a través de túneles que serpenteaban a través de la montaña. Esto parece un sitio de construcción, no una excavación arqueológica, le dije. Este es ciertamente un lugar interesante, doctor Mercer. Todo quedará claro pronto, ya casi llegamos al sitio de excavación. Respondió Grege, sin interrumpir el ritmo. Caminamos unos minutos más, hasta que finalmente llegamos a otra abertura, y admito que me quedé sin aliento. Lo que vi ante mí fue una caverna de más de 100 metros de ancho, y aún mayor en altura. La grandeza de la caverna era impresionante, sus paredes se elevaban hacia arriba como cascadas congeladas, eternamente congeladas, que brillaban con un brillo cristalino. El mismo aire en la caverna estaba cargado con una quietud helada, cada respiración cristalizaba al entrar en contacto con la gélida atmósfera. Era como si la esencia misma del invierno hubiera quedado atrapada dentro de los confines de esta inmensa catedral natural, al margen del mundo exterior. En el corazón de este santuario glacial, un solitario pilar de obsidiana se elevaba desde las mismas entrañas de la tierra, un marcado contraste con la belleza etérea y translúcida de su entorno.
La superficie del pilar era tan oscura como el abismo, un vacío en medio del hielo brillante, y parecía absorber toda la luz y el calor, proyectando una aura espeluznante y de otro mundo, a través de la vasta cámara. Alrededor de este enigmático monolito oscuro, las formaciones de hielo parecían doblarse y retorcerse, atrapadas en una danza eterna con el misterioso pilar, como si rindieran homenaje a su presencia. Estalactitas de hielo colgaban del techo de la caverna, como delicados candelabros, con sus dedos helados apuntando hacia abajo, en reverencia a la pieza central de obsidiana. La caverna resonaba con el sonido de la respiración, un silencio inquietante, casi reverencial, que envolvía a los visitantes, haciéndolos plenamente conscientes de la profunda soledad de este mundo subterráneo. Las paredes tenían cicatrices del tiempo, grabados creados por la lenta mano de la naturaleza durante milenios. Cada capa de hielo y roca contaba una historia silenciosa del paso del tiempo. Mientras estaba allí, contemplando la impresionante y congelada catedral ante mí, no pude evitar sentir una abrumadora sensación de inquietud. Este lugar, escondido en lo profundo del corazón de la Antártida, tenía una presencia que parecía desafiar toda explicación. La yuxtaposición del pilar oscuro, contra las radiantes formaciones de hielo, era a la vez fascinante y desconcertante. Grege, que me había estado guiando a través de este entorno surrealista, habló en voz baja. Doctor Mercer, esta es la razón por la que lo trajimos aquí. El pilar no se parece a nada que hayamos encontrado antes. Fue descubierto después de señales inusuales. Siguió interfiriendo con los satélites que pasaban sobre este lugar. Se enviaron varios equipos, y cada uno tuvo varias fallas en todo, desde el personal hasta el mal funcionamiento del equipo. Finalmente, se descubrió que esta caverna contenía la fuente de la señal, y se envió una expedición formal. Caminé hacia el pilar y sentí un leve zumbido, que parecía inexplicable para esa piedra fría y aparentemente inerte. Cuando puse mi mano sobre el pilar, retrocedí casi instantáneamente, una sensación de náuseas me invadió, mientras me tambaleaba hacia atrás. Grege corrió hacia mí y me sostuvo cayendo. Doctor Mercer, ¿estás bien? No puedo explicarlo completamente, pero sentí algo cuando toqué el pilar. Eran sonidos, una cacofonía de sonidos. Estaban codificados, como si llegaran demasiadas señales de radio a la vez, y sin embargo, se reprodujeran todas al mismo tiempo. Perdí el conocimiento antes de caer al suelo. Me desperté poco después en una tienda médica. Grege estaba sentado cerca de mí, y se acercó cuando vio mis ojos abiertos. Doctor Mercer, ¿estás bien? Te desmayaste después de tocar el pilar, y te trajeron aquí a un centro médico. Tómate un minuto para adaptarte, y cuéntame cómo te sientes. Me siento bien, dije parpadeando un par de veces. Lo siento mucho, doctor Mercer, esto nunca había sucedido antes. Muchas personas han tenido contacto físico con el pilar, pero nadie había mostrado nunca una reacción así antes. Te habría advertido, si pensáramos que algo así era posible. Pensé en contarle lo que sentí cuando toqué el pilar, pero no lo hice. Grege, no quiero ser demasiado directo, pero ¿cuál es exactamente tu interés aquí? Lo siento, doctor Mercer, no sé a qué se refiere. Me recosté en la cama médica y miré hacia arriba. Usted mencionó la interrupción de los satélites. Hasta donde yo sé, Erskeren no posee satélites, pero los gobiernos sí. Supongo que estás aquí para representar los intereses de algún país en este descubrimiento, ¿no? Pero eso no puede ser correcto, ya que el Tratado Antártico prohíbe específicamente cualquier presencia militar en el continente, ¿verdad? Grege se quedó en silencio por un minuto, antes de levantarse y dirigirse hacia la salida de la tienda. Todo lo que puedo decir es que estoy aquí para monitorear la seguridad del sitio, ni más ni menos. Por favor, descanse, doctor Mercer, hay mucho que hacer, y necesitaremos su ayuda en ese esfuerzo. Él asintió, y luego se fue, dejando que el frío del aire antártico inundara la tienda antes de que se volviera a cerrarse.
El aire helado golpeó mis pulmones, y en lugar de sentirme incómodo, me sentí renovado, como me sentía tantas veces cuando estaba aquí. Mientras yacía en la cama, pensé en los sonidos, en las voces. Lo que escuché no tenía sentido. Quizás fueron señales rebotadas desde la atmósfera hasta aquí. Quizás este pilar era una especie de receptor. Esto se sentía como si algo se estuviera acercando, como si algo quisiera salir. Los días posteriores fueron borrosos para mí, mientras trabajaba casi todo el día para establecer qué era eso. Incluso estaba excavando, así que comencé a revisar con qué tenía que trabajar. El anterior director del proyecto, el Dr. Khan, que había desaparecido y era un científico bastante distinguido, dejó claro que yo era una opción de respaldo para esta tarea. Pasé casi 2 días solo, repasando su trabajo disperso en su tienda. El hombre parecía estar perdiendo el control cuanto más pasaban las notas. Los escaneos iniciales, el análisis de espectrometría, todo lo que los representantes de Erskeren ya me dieron, pasaron lentamente a notas escritas a mano, y luego fragmentos literales de papel alrededor del área de trabajo. Un científico de su calibre nunca debería haber sido tan descuidado profesionalmente con su trabajo, y sin embargo, aquí estaba, esparcido frente a mí. No digo que el hombre estuviera perdiendo el control a la ligera, ya que las notas del Dr. Khan, cerca del final, hacían referencia a términos científicamente absurdos, como antediluviano sobre el pilar. Notaría repetidamente que el objeto era increíblemente antiguo, mucho más allá de lo que permitiría cualquier explicación geológica o antropológica, citando dataciones radiológicas erróneas. Después de agotar lo que pude encontrar en la tienda del Dr. Khan, hice mi nuevo hogar en la caverna que contiene el pilar. Grege era mi sombra silenciosa, siempre me observaba, pero rara vez hablaba o comentaba mi trabajo, a menos que le hiciera una pregunta. Era vago y enigmático, y no confiaba en él, sabiendo que probablemente estaría informando de cada uno de mis movimientos. Adopté un enfoque diferente al de mi predecesor, y en lugar de centrarme solo en el pilar en sí, comencé a examinar la habitación en la que se encontraba el pilar. La caverna a su alrededor era majestuosa y completamente ilógica para todos los conocimientos sobre cómo se forman las montañas y los glaciares. Si bien puede haber cavernas, la tectónica y otros movimientos geológicos deberían haber destrozado este lugar hace mucho tiempo, y sin embargo, aquí estaba. Mi primer avance real fue realizar un escaneo del terreno. Las imágenes de radar iniciales estaban bastante en consonancia con el entorno, y parecía probablemente que el Dr. Khan las descartara para centrarse en otros aspectos. Tenía la sospecha de que la radiación ambiental que emitía el pilar podría estar interfiriendo, así que ordené un escaneo, con el mejor radar de penetración terrestre que Erskeren podía ofrecer, y fue mucho más de lo que esperaba. El pilar era solo la parte superior de una enorme estructura debajo de él, que descendía a través de más de 2 kilómetros de hielo hasta la Tierra, y parecía incluso más lejos. Simplemente no era posible. Ejecuté el escaneo de nuevo, le grité exasperado al técnico que me ayudara a llamar la atención de Grege. ¿Qué está pasando, Dr. Mercer? Al principio lo ignoré, porque el escaneo arrojaba los mismos resultados. Esto no es posible. Puso una mano en mi hombro cuando me giré hacia él. Estos escáneres dicen que hay algo inimaginablemente grande debajo de nosotros. ¿Qué quieres decir? Llevé a Grege hacia el escáner y traté de explicarle los distintos códigos de colores. «Puedes verlos aquí», dije, haciendo un gesto con mi dedo. Todo esto es una estructura de algún tipo que está debajo de nosotros en este momento. Se prolonga durante kilómetros. El hombre permaneció en silencio por unos momentos antes de responder. ¿Y eso no es más roca? Después de todo estamos en una montaña. Sacudí la cabeza violentamente de un lado a otro. No, mira de nuevo. En esta estructura, en la que está el pilar, es solo la parte superior, cabrían 3 o 4 Burj Khalifa apilados uno encima del otro. Esta no es una formación natural. Tendré que ceder ante su experiencia, Dr. Mercer.
Si tienes razón, entonces debemos comprender lo que hay debajo de nosotros. Volví a los resultados del escaneo. ¿Qué me estás ocultando, Grege? ¿Cómo pudo pasar esto desapercibido? No estoy ocultando nada, doctor Mercer, no sería beneficioso ocultarle nada. Algo se rompió un poco dentro de mí. Entonces dime, ¿qué pasó con el Dr. Khan? ¿Cómo es que simplemente desapareció? Grege hizo un gesto al asistente técnico y a algunos más, para que fueran a buscar algo de comida, dejándonos a los dos solos en la cámara de hielo. El Dr. Khan comenzó a comportarse de manera errática. Me imagino que habrás notado descensos similares en su trabajo a través de los registros. No puedo decir por qué, pero empezó a no comer, a no dormir, y su trabajo decayó. Intentamos sacarlo del proyecto por su bien, pero antes de que pudiéramos hacer algo, él corrió hacia los túneles de aquí. Buscamos durante días y hemos estado buscando desde entonces, pero nunca lo encontramos a él, ni a sus restos. ¿No pensaste que valía la pena mencionarme esto? Grege ladeó la cabeza como confundido. Un científico tan brillante como el Dr. Khan siempre tuvo un poco de excentricidad. Intenté mantenerlo concentrado, y cuando estuvo claro que necesitaba un descanso para su salud, se escapó. Esta información no era lo que yo consideraría pertinente para su tarea, aunque ahora se la ofrezco gratuitamente. No hagas eso, no pongas algo de benevolencia en lo que está pasando aquí, gruñí en respuesta. ¿Y qué está pasando? Tenemos un hallazgo como ningún otro, y usted acaba de descubrir otra capa más de este misterio. Por favor, dime que estás bien para seguir trabajando. Miré a Grege, por un momento, antes de responder. Sí, lo siento, todo esto es mucho. Grege asintió con la cabeza. De hecho, por favor, doctor Mercer, descanse un poco por ahora, mañana podremos explorar más este descubrimiento. No, estoy bien. Necesito repasar más estos escaneos. Grege me miró de arriba abajo. Está bien, pero si necesito forzar el descanso, lo haré. Lo ignoré y volví a los escaneos del radar. La estructura de abajo parecía ser del mismo material que el pilar y también distorsionaba una imagen clara de las emisiones electromagnéticas. No pude evitar preguntarme quién o qué construiría algo así en un lugar como este. Los días se convirtieron en semanas, mientras continuaba mi exploración, y durante ese tiempo, mi sensación de inquietud se profundizó. Los trabajadores que deambulaban por el lugar, excavando y catalogando toda la logística de la expedición, parecían perderse poco a poco en sus tareas, con expresiones cada vez más vacías, como si sus almas estuvieran siendo absorbidas por el enigma de la obsidiana. Trabajaban incansablemente, ajenos a las duras condiciones y a su bienestar, como si el pilar tuviera algún poder inexplicable sobre ellos. Yo también sentí un poco de eso. Comencé a experimentar sueños inquietantes, vívidos y escalofriantes, llenos de imágenes de civilizaciones antiguas y fuerzas cósmicas más allá de la comprensión humana. En estos sueños, el pilar era un conducto hacia reinos de otro mundo, un puente entre las estrellas y la tierra. Me despertaba cada mañana con una sensación de presentimiento. A medida que profundizaba en los misterios del pilar, comencé a notar cambios sutiles en la propia caverna. Las estalactitas y formaciones de hielo comenzaron a moverse, sus delicados candelabros se retorcían y contorsionaban como si estuvieran vivos. Grege constantemente me regañaba para que descansara, pero lo ignoraba. El trabajo era demasiado importante, demasiado agotador. La estructura debajo de la roca se negó a revelar sus misterios. El hielo era demasiado grueso para atravesarlo, y el camino de cualquier equipo que exploraba los distintos corredores del túnel siempre regresaban en un confuso fracaso. Un camino parecía abierto, solo para aparentemente cerrarse la próxima vez. Otro equipo informó haber escuchado voces que los llamaban solo por rocas planas y callejones sin salida para saludarlos. Una noche,
mientras estaba frente al pilar tomando lecturas, sentí un tirón, una necesidad irresistible de hacer contacto con el pilar oscuro una vez más. Miré a mi alrededor como un niño asustado, y vi que Grege no estaba cerca. Estaba confundido porque él alguna vez fue mi sombra, y juré que simplemente estaba allí, pero yo estaba solo. La cámara de hielo parecía reverberar por el zumbido del pilar. Extendí la mano, mi mano temblaba, y cuando mis dedos hicieron contacto con la superficie del pilar, fui transportado a un reino de pura oscuridad. En ese abismo, escuché la cacofonía de voces una vez más, pero esta vez eran más claras, más distintas. Hablaron de civilizaciones antiguas, de seres más allá de las estrellas, y de un poder que podría remodelar el tejido mismo de la realidad. Era como si el pilar mismo fuera un depósito de conocimiento cósmico, una llave para desbloquear los secretos del universo, abierta para mí, y solo para mí. Y de repente, estaba caminando por un mundo extraño y rocoso. Sé que no era la Tierra, porque el cielo estaba mal, todas las estrellas eran extrañas. Me tambaleé cuando el suelo se invirtió encima y debajo de mí. Había una naturaleza no euclidiana en la topografía, que me envió en espiral hacia una estrella enfermiza, no muriendo, sino infectada. Arena, estaba en una playa, los océanos rompían a mi alrededor. No eran olas suaves, sino violentas torres de agua primordiales, que se estrellaron a kilómetros de distancia de mí. El cielo se quemó, cuando los relámpagos chocaron con furia arriba. Miré hacia atrás, y vi volcanes que alcanzaban el cielo escupiendo fuego y cenizas. Intenté caminar hacia adelante, pero el suelo estaba demasiado caliente, y el aire demasiado cargado de dióxido de carbono y metano para sostenerme. Miré por encima del caos, y vi una torre, un zigurat que sobresalía hacia arriba. Era la piedra oscura del pilar, pero había una luz que brillaba intensamente en la parte superior, y emitía energía a través de la atmósfera hacia el espacio. Intenté moverme, respirar, y en cambio, morí allí en la arena. Mi aliento me alcanzó, cuando mi mano fue retirada, Grege se había estrellado contra mí, enviándome volando por el suelo congelado. ¿Qué diablos estaba haciendo Dr. Mercer? Luché por recuperar la compostura. Yo no. ¿Dónde estoy? Estabas ahí parado convulsionando, tuve que ayudarte. ¿Pero qué te haría volver a tocar el pilar? Mi mente estaba confusa, no sabía cómo responder. No puedo decirlo, el pilar simplemente me llamó. Me agarré la cabeza con dolor. Hablaremos más tarde, te llevaremos a la tienda médica por ahora. Grege suspiró de mala gana, y me levantó del suelo congelado. Pasé los siguientes días en la tienda médica, haciéndome todas las pruebas bajo el sol, pero gozaba de perfecta salud. Grege me miró incluso más de cerca que antes, sentado cerca, ya sea como un consuelo o como un carcelero, no lo sabía. Me dijo que recomendó a Erskeren para que me sacaran del proyecto, pero la factura limpia del médico los convenció de retenerme por ahora. Me pregunto si simplemente querían observar más a fondo lo que me estaba sucediendo, como una rata de laboratorio. Lo que vi al tocar el pilar se repitió repetidamente en mi cabeza. No podía ser real, lo racionalicé, era un sueño, una alucinación por trabajar demasiado, pero no podía deshacerme de ello. Pensé una y otra vez en contarle a alguien lo que había vivido, pero siempre algo me detenía. Algo en mi interior me dijo que lo mantuviera en secreto, porque lo que había aprendido era solo para mí. Finalmente, me permitieron volver a mi trabajo, pero ahora había una valla gruesa alrededor del pilar, para evitar más accidentes similares, como dijo Grege. A medida que los días se convirtieron en semanas, mi obsesión por el pilar se profundizó aún más. No podía evitar la sensación de que había mucho más por descubrir, escondido en las profundidades de la caverna helada. Las visiones oníricas que había experimentado después de tocar el pilar seguían atormentándome, y no podía dejar de lado la abrumadora necesidad de descubrir su significado.
me aislé cada vez más del resto del equipo de investigación. Greg me observaba atentamente, pero podía sentir su creciente inquietud. Ya no era solo un representante de Erskeren, ahora era compañero de prisión del Enigma, que se había apoderado de todos nosotros. Los trabajadores de la expedición se habían convertido en meros autómatas, impulsados por una fuerza invisible, y sus expresiones vacías eran un testimonio de su rendición ante el Pilar. Una noche, mientras profundizaba en mi investigación, tomé una decisión que lo cambiaría todo. No pude resistir la tentación de enfrentarme al Pilar una vez más, tenía que buscar respuestas de la misteriosa entidad que parecía llamarme. La atracción era innegable, una fuerza magnética que me atraía hacia el pilar de obsidiana. Toqué el pilar, y el mundo a mi alrededor se disolvió una vez más en la oscuridad. Esta vez, las visiones fueron aún mucho más claras, y pude entender las voces que resonaban en el abismo. Hablaban de un mal primordial, una fuerza sobrenatural, que había estado aprisionada dentro del pilar durante eones. Tenía hambre de liberación, anhelaba un conducto para escapar de su prisión helada. Prometía conocimiento y poder más allá de la comprensión humana. A medida que se desarrollaban las visiones, vi las antiguas civilizaciones que habían adorado a la entidad sobrenatural, realizando horribles rituales y sacrificios para apaciguarla. Vi el ascenso y la caída de imperios, todo bajo la sombra del pilar oscuro. La tierra primordial de la Antártida se dividió y esclavizó su voluntad. Y vi los acontecimientos catastróficos que habían llevado a la entidad a quedar atrapada, sellados por aquellos que habían vislumbrado los horrores que podía desatar. Sentí una abrumadora sensación de pavor, como si la esencia misma de este ser malévolo se hubiera filtrado en mi alma. Buscó un recipiente, un anfitrión dispuesto, y me eligió a mí. Las voces en la visión me susurraron, prometiéndome en que yo podría ser la clave para su liberación, que podría ejercer su terrible poder. Me debatía entre el terror y la fascinación, sabiendo que tenía el destino del mundo en mis manos. Las visiones terminaron, y yo estaba de regreso en la cámara fría y poco iluminada, con mi mano todavía apoyada contra el pilar. La voz de Greg atravesó la niebla en mi mente. Doctor Mercer, ¿se encuentra bien? ¿Qué pasó? Retiré mi mano de la superficie del pilar y me giré hacia Greg. Yo lo vi. Vi lo que había dentro de esta cosa. ¿Quiere salir? Los ojos de Greg se abrieron con una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué dices? Dudé por un momento, luchando con la tentación de guardarme el conocimiento para mí. Pero en el fondo, sabía que algo andaba fundamentalmente mal en lo que estábamos explorando y necesitaba ayuda. Vi algo allí, algo anterior a cualquier comprensión del tiempo. Ha estado encarcelado durante eones, y quiere escapar. Me prometió poder y conocimiento, pero sé que es una trampa. Necesitamos destruir esta cosa antes de que sea demasiado tarde. Greg asintió con expresión sombría. Sospeché que algo andaba terriblemente mal aquí, pero no sabía hasta qué punto. Erskeren ha estado demasiado ansioso por obligar a que este proyecto continúe a pesar de tantos contratiempos y accidentes. No podemos permitir que esto continúe. Necesito un plan. Comenzamos a idear una estrategia para destruir el pilar usando explosivos mineros, para cortar la conexión entre él y lo que sea que había dentro y que nos había atrapado a todos. Pero cuanto más profundizamos en nuestro plan, más nos dábamos cuenta de la magnitud del desafío. El poder del pilar era inmenso, y había manipulado sutilmente las mentes de los trabajadores, haciéndolos ferozmente protectores del pilar. Mientras nos preparábamos para llenar la cámara con explosivos, los trabajadores comenzaron a agitarse. Sintieron nuestras intenciones, y sus ojos, antes vacíos, ahora ardían con un fervor antinatural. Formaron una barricada humana alrededor del pilar, decididos a protegerlo a toda costa con sus propias vidas. La situación se volvió tensa,
cuando nos enfrentamos a los trabajadores, sabiendo que teníamos que llevar a cabo nuestro plan, para evitar que la prisión se desatara en el mundo. Ninguna palabra de Grege o de mí pudo cambiar la lealtad esclava que tenían hacia el objeto de obsidiana. No me consideraba un asesino, pero estaba dispuesto a acabar con muchas vidas en ese mismo momento. Este es el pecado que confieso aquí. Mientras nos preparábamos para hacer estallar los explosivos, para poner fin a esta locura, un aullido escalofriante llenó la cámara. Las mismas paredes parecieron temblar, cuando el pilar chirrió con una energía verde enfermiza, tirándonos a Grege y a mí, al suelo. Era como si el pilar mismo hubiera cobrado vida, una forma sombría retorciéndose y retorciéndose, desafiando las leyes de la realidad, que se rebelaba desesperadamente para mantenerlo contenido. Cuando el poder sobrenatural comenzó a manifestarse en la cámara, los trabajadores cayeron de rodillas, con sus voluntades completamente dominadas por la antigua malevolencia, suplicando a la entidad que se encontraba dentro. Fue con el caos de la habitación que me di cuenta de que había perdido el detonador en la explosión de energía. Me apresuré a encontrarlo, pero los trabajadores cautivados lo habían agarrado. Y habían agarrado a Grege. Grege luchó como un león, pero fue abrumado por las manos de los cautivados trabajadores, que lo derribaron. No podía oírlo debido a la cacofonía del ruido en la cámara de hielo, pero lo vi pronunciar la palabra «corre», mientras sacaba el detonador en su mano. Mirando la escena por última vez, corrí tan rápido como mis piernas me permitían, lanzándome a través del túnel cuando escuché, y luego sentí el impacto de la onda expansiva conectarse conmigo. Se escuchó un aullido increíblemente inhumano, cuando el sistema de cuevas se derrumbó a mi alrededor. Por suerte, llegué al borde de la entrada, cuando la última de las rocas se estrelló detrás de mí. El lugar de trabajo afuera estaba vacío, excepto por mí. Todos los trabajadores habían quedado atrapados en la esclavitud del pilar y desaparecieron debajo de la roca helada. Estoy solo ahora en el árido desierto de nieve. Habíamos estado muy cerca de desatar algo antiguo y malévolo, y mi amada Antártida, que alguna vez fue una tierra de misterio y descubrimientos, se había convertido en una puerta de entrada a horrores inimaginables. Esta amenaza no ha terminado, solo ha sido enterrada. No se enterarán de esto en las noticias, incluso si sobrevivo, ya que hay pocas posibilidades de que Erskeren no lo encubra todo. Entonces, te dejo este registro, un relato de lo que nunca se debe permitir que sea redescubierto. Esta es la última parte de la batería de mi celda satelital, y la uso para asegurarme de que nadie regrese aquí. En cuanto a mí, este lugar helado de la Antártida me ha mantenido durante la mayor parte de mi vida, de una manera u otra, estaré a su merced, para sobrevivir o convertirme en una parte permanente de la tierra helada.